A ver, hablemos del SAT. Esas 3 letras que a muchísima gente le provocan un escalofrío. La verdad es que hay un montón de ansiedad alrededor de la autoridad fiscal en México, pero casi toda viene de mitos, de cosas que se escuchan por ahí. Hoy, justo vamos a desarmar esos mitos, uno por uno, para entender qué es real y qué es puro ruido. Esta es una de las preguntas clásicas, ¿no? La gente se imagina que si tiene efectivo guardado en su casa, el SAT puede llegar de la nada y simplemente llevárselo. Es un miedo muy, muy común. Y claro, luego está esta otra idea, la de que el SAT es una especie de gran hermano fiscal, que está ahí pegado a la pantalla, viendo cada depósito, cada transferencia, cada movimiento en las cuentas bancarias. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, pues justo vamos a responder estas preguntas. La idea es desmentir los mitos más grandes para tener un poco más de claridad y sobre todo de tranquilidad. Así que, empecemos. Ok, vamos con la idea más importante, y esto es clave. Contrario a lo que muchísimos creen, para el SAT, tener dinero no es el problema. No es un delito en sí mismo. Miren, aquí es donde la cosa se pone interesante. Uno puede tener su efectivo guardado en casa o tener un saldo bastante alto en el banco, y eso por sí solo no prende ninguna alarma. El foco rojo para la autoridad se enciende cuando ese dinero viene de algo ilegal. O, y ojo con esto que es el punto clave, cuando no se puede demostrar de dónde salió de manera legal. O sea, el problema no es el dinero, es la historia que cuenta ese dinero. Y ahora sí, vamos con uno de los mitos más famosos, la temida regla de los 15,000 pesos. Seguro la han escuchado. 15,000 pesos. Esta es la cifra mágica, ¿verdad? La que muchísima gente cree que es el límite. El botón rojo que si lo pasas con un depósito en efectivo, ¡pum!, se disparan todas las alarmas del SAT. Pero a ver, ¿realmente funciona así? La verdad es un poquito más compleja. O sea, sí, es cierto, los bancos están obligados a informarle al SAT sobre depósitos en efectivo que superen esa cantidad. Pero aquí está el detalle crucial. Que recibas uno de esos depósitos no significa que al día siguiente va a tocar un auditor a tu puerta. Para nada. Los algoritmos del SAT no reaccionan a un solo evento. Lo que hacen es buscar patrones, anomalías, cosas que no cuadran, pero a lo largo del tiempo. No es un interruptor de encendido y apagado. Y esto nos lleva a un error súper común. La gente que piensa que puede engañar al SAT dividiendo el dinero en depósitos chiquitos de menos de 15,000 en varias cuentas. Como bien dice la fuente, no es una capa de invisibilidad fiscal de Harry Potter. El SAT tiene muchísimas otras formas de darse cuenta cuando hay ingresos que no se están declarando. Y eso, de hecho, nos conecta perfecto con el concepto que de verdad debería importar, mucho más que el mito de los 15,000. Hablemos del verdadero peligro, la discrepancia fiscal. ¿Y qué es eso exactamente? Miren, es muy simple. La discrepancia fiscal ocurre cuando, para los ojos del SAT, una persona gasta más dinero del que oficialmente declaró haber ganado. Así de sencillo. Los números simplemente no cuadran. Y es que la lógica detrás de esto es impecable. Cuando el sistema detecta que los gastos de alguien superan por mucho sus ingresos, la pregunta que se hace no es nada complicada, es puramente fiscal. Oye, si no ganaste oficialmente este dinero, ¿de dónde salió para hacer todas estas compras? La autoridad simplemente asume que sí hubo un ingreso, pero que se decidió no reportarlo. Y lo más curioso es que a veces estas discrepancias se crean casi sin querer. Por ejemplo, algo tan normal como prestarle la tarjeta de crédito a un familiar para que compre algo grande, un refri, por ejemplo. La factura sale a nombre del titular de la tarjeta, así que para el SAT ese gasto es suyo. O cuando alguien compra una televisión con efectivo que tenía ahorrado y pide factura. Bueno, pues ese gasto se registra, pero el ingreso de ese efectivo no está en ningún lado. Para el SAT se acaba de gastar dinero que oficialmente no se ganó. Ok, y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que más miedo da. ¿Cuáles son las consecuencias reales? ¿Te puedes meter a la cárcel por una de estas cosas? A ver, aquí es súper importante entender cómo funciona el proceso. Nadie se salta directamente a la cárcel. El primer paso, casi siempre, es una invitación de la autoridad para aclarar la situación, para corregir la declaración. Si eso se ignora, bueno, ahí sí vienen las multas. Luego, por supuesto, hay que pagar los impuestos que se debían, con sus intereses y recargos. El proceso penal, la cárcel, es el último recurso, y es increíblemente improbable para la gran mayoría de los casos. Entonces, para que quede súper claro, los problemas fiscales, en su enorme mayoría, se resuelven pagando. Es irónico, pero es la realidad. Se pagan los impuestos que se omitieron, las multas, los recargos, pero la privación de la libertad es la gran excepción, no la regla. Entonces, después de desmentir todos estos mitos y entender el peligro real, ¿cuál es la gran lección? O sea, ¿con qué idea nos quedamos? Miren, esta frase de la fuente lo resume de una manera perfecta, y la verdad, muy memorable. El problema para la autoridad fiscal no es que a alguien le vaya bien, no es la prosperidad.
El problema es cuando se tienen ganancias y no se comparte la parte que corresponde en forma de impuestos. Es como hacer una fiesta y no invitarlo. Y creo, es el resumen de todo nuestro análisis. Se puede tener dinero, se puede gastar dinero. La clave para la tranquilidad fiscal es bastante simple: tener la capacidad de demostrar que los ingresos vienen de algo lícito y asegurarse de que los gastos sean coherentes con esos ingresos que se declaran. Así que la pregunta final es para que cada quien la piense. Si el SAT mirara hoy la historia financiera de una persona, desde sus ingresos declarados hasta sus gastos con factura, ¿vería una historia lógica? ¿Una historia coherente? Si la respuesta es que sí, entonces se puede dormir con bastante tranquilidad.